Así que nada, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Oscar Ayerbe. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida a Voces en Cabina, qué gusto. Muy buenas noches, que hayan tenido una feliz Navidad y que el próximo año sea de cumplimiento de retos para ustedes y los que nos miran en esta pantalla. Todos reconocemos las complejidades, más desempleo, más complejidad económica, más pobreza. El tema de la tarifa se enmarca en un escenario absolutamente difícil. Hay que recordar que en octubre pasado, y Andrés lo mencionó, se incrementó el valor de los combustibles y por ende también subieron las tarifas de transporte. Pasó lo que pasó y más todavía si queremos profundizar estos delicados temas, solo tenemos que recordar lo que sucedió en Santiago de Chile cuando intentaron incrementar el precio del pasaje en el metro de Santiago. Y no solo que convulsionó Chile, casi cae el gobierno, ahora están procesando una nueva constitución, la que dejó Pinochet, le están cambiando. De tal manera que el transporte y el valor de la movilidad es un tema hipersensible y hay que manejarlo con extrema seriedad y profesionalismo en los temas tan complejos y delicados como este. Exactamente, con esto queremos iniciar un poco, ya contextualizando cómo realmente se debatió este tema del alza de pasaje aquí en la ciudad de Quito. ¿Cuáles fueron los comentarios a favor y en contra para que se pueda o no se pueda alzar el pasaje? En noviembre del 2019 se inicia un intento de alza de pasajes. El alcalde Yunda pretende presentar al Consejo Metropolitano que se suba a 35 centavos y piden la opinión técnica de Oscar Ayerbe para esa ordenanza, ese documento. Inmediatamente yo hice algunas observaciones y me percaté que no tenía sustento técnico para hacerlo en virtud de que no existía ningún soporte para poder justificar ese incremento. De ese entonces a enero del 2020, el Consejo de Participación Ciudadana conformó una veeduría para la determinación de la tarifa de transporte público. Se calificaron los veedores y ellos tomaron la decisión de nombrar a Oscar Ayerbe como coordinador general de la veeduría. Desde entonces nosotros, a partir de marzo, ya debidamente calificados, en medio de la pandemia, durante casi 7 meses, hemos requerido información a todos los entes municipales vinculados con el tema. Y debo expresar que aproximadamente tenemos hoy en día más o menos unas 10.000 hojas de documentos. Hemos sido bien persistentes, insistentes, porque muchos de ellos no querían entregar información. De hecho, cerca de 6.000 hojas nos entregaron sin nosotros haber solicitado sobre temas que nada tienen que ver con la tarifa, un poco como para hacer bulto y entretenernos leyendo cosas que no tenían sentido. Sin embargo, del 100% de documentos, el 98% los recibimos, pero ese 2% que nunca entregaron es vital, trascendente para la determinación de la tarifa de transporte público. Por ejemplo, nunca transparentaron la demanda de pasajeros por unidad que tiene el sistema hasta el día de hoy. No hay justificación alguna que se determine y se conozca y se sepa exactamente cuál es el número de pasajeros promedio que tiene el sistema y por ende los ingresos que tiene. Inicialmente empezaron con 860 pasajeros día y fueron incrementando y quedaron en 966, pero efectivamente es muchísimo más. Llegaron al ridículo de poner en los documentos que a futuro, en los próximos 10 años, habría 0 incremento de demanda. Es decir, no iba a haber un solo pasajero adicional y por ende el ingreso quedaba fijo durante 10 años, lo cual técnicamente es un absurdo. También pudimos percatarnos de inmediato que los gastos de mantenimiento de las unidades Euro 3
de un valor aproximado de $122,000 cada unidad, tenían excesivamente elevados, $265,000 por unidad, más del doble de la compra de las unidades se pretendía manejar en mantenimiento. Por lo tanto, los gastos estaban inflados en diferentes rubros que nosotros perfectamente les habíamos alertado, en conductores, en impuestos, en seguros, en mantenimiento, en personal, en administración, estaban inflados. Y por lo tanto les veníamos advirtiendo persistentemente que los sustentos para incrementar la tarifa no se están dando de manera transparente. Efectivamente, ya para el 10 de noviembre, el Consejo Metropolitano de Quito finalmente recibió la información por parte de la Comisión de Movilidad, presidida por el concejal Guarderas, en la que se realizó el primer debate, y en ese debate varios concejales hicieron observaciones y la veeduría una serie de observaciones para demostrar que había manipulación en las cifras y en los datos y que estos no correspondían a realidades objetivas, que no tenían sustento. Por ejemplo, se pretendía incrementar en el 40% en los buses urbanos, de 25 a 35 centavos, y 45 centavos en los buses eléctricos, y no tenía un solo documento de sustento técnico, nada, cero. Es decir, ahí nos meten un golazo olímpico sin papeles, sin documentos, sin nada, y no hay explicación alguna. De tal manera que esta y otras cosas. También nosotros pudimos percatarnos de que estaba incluido temas que nada tenían que ver con la tarifa. Por ejemplo, riesgo capital, riesgo país. Que en temas de transporte eso no puede ser parte del costo de la operación, porque los corredores son fijos, las rutas son fijas, la demanda está garantizada y toda la infraestructura de la movilidad en Quito ha sido construida por el municipio de Quito, es decir, los quiteños hemos pagado eso. Los operadores no han puesto un centavo para eso. De tal manera que con esas sustentaciones se regresó toda la documentación a la Comisión de Movilidad y sorprendentemente 12 días después aparece el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, con un nuevo flujo de caja, un nuevo documento que nadie tenía los sustentos ni los documentos de soporte, ni la veeduría ni los concejales. Óscar Ayerbe se percata del tema, reclama y ahí nos conmovemos el conocer que efectivamente nadie lo tenía, ni concejales ni veeduría. Pero pese a la protesta de la veeduría y su retiro de la sesión, se continuó esta sesión, se aprobó las observaciones sin el criterio de la veeduría y se envía de inmediato a velocidad del rayo al Consejo Metropolitano de Quito para su aprobación. Y pasa algo impresionante que yo nunca antes había visto. Yo fui concejal de Quito del año 1994 a 1998. 24 horas antes que se inicie la sesión plenaria, el pleno del Consejo Metropolitano, para segundo debate, se entrega información a la veeduría y a los concejales. 68 carpetas, 212 archivos y 812 hojas de documentos. Nosotros, con toda la experticia que tenemos y las capacidades técnicas que tenemos, nos tomó más de 4 horas bajar la información del Consejo Metropolitano. Muchos concejales no lo pudieron hacer. Y yo afirmo que los 14 concejales que votaron a favor del incremento de la tarifa no pudieron leer la documentación. Nosotros con un equipo entero nos pasamos toda la tarde y toda la noche y al siguiente día, cerca de 24 horas trabajando en el tema y no logramos leer toda la documentación. Y en mi presentación entonces les dije a los concejales, ¿cuántos documentos tenía la nube? Yo estaba en contacto y en comunicación con varios concejales y me llamaban a preguntarme que cómo era esta información. Hablo de los que votaron a favor. Ninguno de ellos pudo haber conocido, porque si hubieran percatado lo siguiente. Primero, que se incrementó
la demanda, es decir, los ingresos. Segundo, que bajaron los egresos, es decir, los gastos. Y por lo tanto, lo lógico era que ya no se mantenga la tarifa en 35 centavos, sino que se reduzca, se baje. Tal es la magnitud del tema que con toda la información que nosotros mantenemos y disponemos en este momento, la tarifa debería estar entre 28 y 30 centavos, no 35 centavos. Más aún todavía, si hubieran percatado los concejales que se había manipulado el flujo de caja, es decir, el TIR, tasa interna de retorno, y en esta manipulación se incrementan gastos y costos financieros, se incrementa el costo del diésel y que termina valorándose a unos 50 el galón de diésel. Pero lo más escandaloso es la utilidad de los operadores. En 10 días se transforma una utilidad de $25.851 a una utilidad de $141.629. Es decir, se incrementa la utilidad en el 446%, escúcheme bien, y no hubo un solo concejal que diga punto de orden. ¿Cómo es que el ingeniero Óscar Ayerbe, veedor, afirma eso? ¿Con qué sustento? Infórmenos. Ni una sola palabra. ¿Cómo es que los operadores ganan? Yo no sé qué negocio gana 447% de incremento en 12 días. Eso para mí es inaudito. Creo que ni el narcotráfico se gana de esta manera. Es una cosa impresionante. Nosotros tenemos una afirmación contundente para oponernos al incremento de esta tarifa. Entre otras cosas, presentamos la acción de protección, que dicho sea de paso, mañana es la audiencia, 2 de la tarde, en la unidad de la mujer, la niñez y la familia, en la Ventimilla y en la Mariscal, esa unidad judicial. Ahí será el juez Benjamín Pineda quien resuelva esta acción de protección, que dicho sea de paso fue aceptada, y a este momento hay aproximadamente unos 15 amicus curiae respaldando la acción de la veeduría, y participarán también en la audiencia diciéndole al juez que este incremento de tarifa no tiene sustento y que debe ser suspendida, de tal manera que nosotros estamos absolutamente conscientes que con respaldo técnico no es procedente incrementar de esta manera la tarifa. Solo para que ustedes tengan una idea concreta y directa de qué significa el incremento de tarifa en la ciudad de Quito. De la Marín a Conocoto, 35 centavos. Desde la Marín a Fajardo, 50 centavos. Es decir, se incrementa el 100% la tarifa. Y si va alguien de la Marín a Amajuaña, costará 70 centavos. Es decir, se incrementa 180% la tarifa. El alcalde Yunda acaba de hacer unas declaraciones que dice que en la ordenanza no se va a subir un solo centavo. Yo me pregunto entonces, ¿qué es esto? Es una burla. Hemos pasado un año hablando con cientos de documentos de que se va a incrementar la tarifa. Tenemos los datos, las cifras, los montos. Y ahora resulta que ha sido una compensación, porque dice que algunos usuarios es que usan 3 veces el bus, es decir, pagan 75 centavos. Y ahora la tarifa combinada va a ser 60 centavos. Entonces nos han hecho el favor de bajarnos 15 centavos. Y todos tenemos que agachar la cabeza, decir, señor Yunda, señor Jorge, yo se lo pago, nos están bajando. ¡Qué ridiculez! Pero qué ridiculez. Él no debe saber que el 75% de los usuarios solo usan un viaje. El 20% de los usuarios usan 2 buses en su viaje. Y solo el 5% usan 3 buses para llegar a su destino. De tal manera que no hay una ponderación que no sea del 1.3 de ruta en viajes. Aquí no hay otra cosa que no sea un brutal incremento de tarifa. Muchos ciudadanos no van a poder movilizarse. Por eso, en la acción de protección, 3 derechos violentados. Primero,
la no participación ciudadana. Los ciudadanos no participaron en esto, que afecta a más de 2.300.000 usuarios en Quito. Segundo, hay una violación al derecho del buen vivir. Y tercero, una violación al derecho de la movilidad. Si un solo ciudadano no puede moverse por el incremento de la tarifa, están violando sus derechos humanos. En este plan se pensaría que existe intereses de por medio. Poderosos intereses. ¿Cómo es posible? Solo para darles una idea. La silla vacía, que es un derecho constitucional, un ciudadano se inscribe, califica y participa en una determinada ordenanza, recibe información, opina y hasta puede votar. Es decir, con voz y voto. Aquí se dio algo extraordinario. En diciembre del 2019 aplica a la silla vacía Jorge Llanes, empresario transportista de la zona sur de Quito. Y en enero de este año, es decir, un mes después, el señor Agapito Ney Jiménez aplica la silla vacía, representante de los transportistas del Corredor Central Norte. Entonces, ahora tenemos 2 transportistas con voz y voto para el segundo debate de la ordenanza. Nosotros ya nos percatamos de eso en el mes de abril y mayo, y entonces estratégicamente diseñamos para que en el último minuto del último segundo apliquemos en la silla vacía para poder ser calificados y acreditados con el objeto específico que yo lo denuncié. A nosotros nos acreditaron el 9 de noviembre, el 10 de noviembre se dio el primer debate y expuse con claridad que el objeto de la silla vacía que Óscar Ayerbe a nombre de la veeduría había sido acreditado era para neutralizar a los operadores para que no tengan la sinvergüencería con el contubernio de los funcionarios municipales, la capacidad de voz y voto. Hubieran podido imaginarse 21 concejales, el alcalde, 22 votos, 12 por un lado, 12 por otro, y ellos dirimiendo a favor de la ordenanza para incrementar la tarifa del transporte público en Quito. Eso no es conflicto de interés. Jorge Llanes, por un lado, en silla vacía, y su hermano, gerente del metro, eso no es conflicto de interés. En este momento, en mi opinión, existen graves conflictos de interés y está demostrado que los funcionarios municipales de la Secretaría de Movilidad, incluido el señor Guillermo Abad, están conspirando a favor de los operadores y en contra de los usuarios de Quito. Claro, y como usted menciona, tal vez existe un desconocimiento muy grande por parte de la ciudadanía o de la persona de cómo se está queriendo aumentar el pasaje y sobre todo cómo nos va a afectar. Sobre todo creo que no existe una socialización del tema con la ciudadanía, de decirles, ¿saben qué? Se va a usar el pasaje de esta forma, nos va a afectar. Realizando, en su caso, usted ingeniero está realizando esta acción de protección para que no se alce el pasaje y también que la ciudadanía podría de alguna forma brindar ese apoyo, porque si la gente también se une y entiende las razones por las cuales se está exigiendo que no se alce el pasaje, creo que podría existir o se podría existir de esta aprobación que se está queriendo implementar ya aquí en la ciudad de Quito para que se alce el pasaje. En su opinión, ingeniero Óscar, quisiera saber, ¿en algún momento podría existir el alza de pasaje, pero de una forma adecuada tal vez y de un porcentaje que no afecta a la población y que no afecte tampoco a los transportistas, mejor dicho, que beneficie a los transportistas, pero que no afecta a los ciudadanos? Yo me pregunto, ¿qué se pone primero una persona? ¿Las medias o el zapato? Primero las medias y luego el zapato. Aquí está al revés. Nos incrementan la tarifa primero y luego supuestamente van a mejorar el servicio que supuestamente lo van a hacer en enero del 2022. En ese intermedio, con la lógica del propio Jorge Yonda, termina siendo que si una persona que supuestamente usaba 3 veces un bus para llegar a su destino y pagaba 75 centavos, ahora con esa misma lógica va a pagar 3 veces 35 centavos, es decir, $1.05.
Eso no es un absurdo. Primero que cumplan con la ley. ¿Qué significa cumplir con? Que hagan la caja común, que hagan los fideicomisos, que hagan los nuevos contratos, que garanticen que va a haber un gran servicio, un buen servicio. Nosotros estamos absolutamente claros que están haciendo absolutamente al revés, que nunca han cumplido. ¿Recuerdan ustedes que la afirmación de que 17 años no se ha subido la tarifa? Eso no es verdad. Empezó la tarifa en el 2003 con 18 centavos y 25 centavos. Había dos servicios. El uno sentados cómodamente y el otro, la de los guacharnacos, ¿no? Que iban incómodos en las unidades viejas de los buses. Pasó en los meses y los años y ¡pum! Apareció una sola tarifa de 25 centavos. Y luego empezaron a quitar los asientos y luego ya no eran solo sentados, sino parados, y luego ya no eran parados, sino apretados, y luego apatrullados todos. ¿O no es así? Y luego en el 2012, 13, 14, 15 y 16, la ANT y el Consejo Metropolitano de Quito, es el municipio de Quito, les ha entregado 110 millones de dólares para que mejoren supuestamente el servicio. Y la pregunta del millón, ¿mejoraron? No, señores, nunca mejoraron. ¿Y dónde está la plata? Resulta que ahora la Contraloría General del Estado está investigando el uso indebido de fondos públicos, peculado. Ahí están metidos muchos los operadores. Entonces aquí hay que tener las cosas claras. Nosotros en la veeduría presentamos un informe al Consejo de Participación Ciudadana y mediante resolución que votaron de manera unánime, la resolución 059-2020-350 determina que solicitan e instan al alcalde de Quito, a los concejales, suspender la sesión para la aprobación del incremento de la tarifa. Piden que se investigue los conflictos de interés que existen en este proceso. Piden además que exista un mecanismo real de participación ciudadana y de silla vacía. ¿Cómo es posible que estén representados los transportistas y no los ciudadanos? ¿Y qué es la participación ciudadana? ¿Y qué es la información y la socialización? No es que simplemente venga una o dos personas, den una opinión y esa es participación ciudadana. No, señores. Yo quiero preguntar mañana al señor Dunker Morales, abogado, procurador del municipio, que me diga si es que ha habido un solo ciudadano, excepto la veeduría, que ha recibido toda la información que la veeduría ha tenido, para que entonces tenga la capacidad de opinar con sustento técnico, si ha habido una campaña previa para informar a los ciudadanos de todos los temas vinculados con el incremento de la tarifa. Solo le anuncian que ha subido la tarifa por ordenanza municipal y punto. Y luego, al cuento de que va a mejorar el servicio, entonces suban nomás, ¿no es así? Nosotros tenemos absoluta claridad en el tema, a tal punto que mandé un documento al Contralor General del Estado, que está aquí, para que se investigue la auditoría, las consultorías con las cuales ellos utilizaron para esta determinación, que termina siendo que la gran mayoría de la información lo proporcionaban los propios operadores. Dicen que en el tema de mantenimiento tenían que las unidades, ¿no?, tenían que comprar 10 llantas. Y todos saben que solamente tiene 6 llantas la unidad. O por ejemplo, el aceite. Ponían a $18 el valor del galón de aceite. Comprando al por mayor. Baja a menos de la mitad. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es que los funcionarios municipales no se percatan de todas estas cosas? La auditoría, además, va a ser una auditoría financiera del sustento técnico de la tarifa, me refiero al Contralor General del Estado, y finalmente una auditoría de gestión del metro, para ver qué mismo está pasando, porque ya sabemos que en el túnel, este elefante blanco que nos clavaron para robarse cientos de millones de dólares, no era para solucionar el problema de la movilidad en Quito con 10 kilómetros, que empezó en 1.500 millones y ha terminado en más de 2.100 millones de dólares. Y se han robado cientos de millones.
Hay que irle a traer a Odebrecht otra vez para que nos cuente a quienes más dieron la plata, pues. Bueno, Jorge Glassi debe saber eso, porque él comandó ese equipo. Claro, y justamente en el tema del metro, bueno, se sabe, ¿no? Que una cierta cantidad del dinero que va a recibir la ciudad durante mucho tiempo será destinado a financiar esto. Y también se hablaba que todo el dinero, bueno, la mayoría de dinero recaudado por la Ecovía, por el trolebús y por el metro, irán destinados también al pago del crédito que se hizo para poder realizar el metro acá en la ciudad. Bueno, ese tema yo conozco bastante bien. Debo decirles a ustedes que ni un solo centavo que recaude el metro irá a pagar la deuda. Claro. Ni un solo centavo. Y del trolebús tampoco. ¿Y por qué? Porque los dos, el metro y el trole, no tienen capacidad para financiar esos proyectos. El metro es un proyecto desfinanciado. Y debo decirles a los que nos están mirando y escuchando, aquí también, de manera mañosa, han querido mezclar el tema de la tarifa de los buses y unidades de la superficie, que son 3.000, con el problema de la tarifa del metro. Aquí son dos cosas separadas y distintas, pero lo mezclaron para poder incrementar en las superficies. Por eso es que ponen 45 centavos en los buses eléctricos. ¿Saben por qué? Porque hay una ley, el artículo 14, que determina el mejoramiento, incentivos de innovación, de uso de hidrocarburos, determina que para el 2024, es decir, en 3-4 años, todas las unidades de transporte público deberán ser eléctricas. Pero ya nos subieron a 45 centavos de una sola, un golazo olímpico que nadie ni la sospecha ni la ve. Sin sustentos técnicos, sin papeles, sin nada. Eso voy a preguntar mañana. ¿Cómo es que suben eso de esa manera? Que alguien responda, ¿no es cierto? Aquí que no meten las cosas. Los ciudadanos van a ser dramáticamente afectados. Y creo que todos tenemos el derecho a que se nos explique con claridad cómo mismo quieren subir la tarifa. Primero, que nos garanticen el servicio, que hagan todo lo que tienen que hacer. Y luego una tarifa justa, razonable. Vemos en estos momentos de pandemia una gran afectación económica en la provincia de Pichincha, particularmente Quito, tiene el mayor desempleo porcentual de todo el país. Es dramático el número de empresas que han quebrado. Solo hay que mirar las cifras de desvinculación del seguro social. Muchas personas no podrán soportar los incrementos de tarifa que se quieren imponer en este momento y por lo tanto están violando sus derechos. Exactamente. Y bueno, ingeniero Oscar, para ya ir terminando, yo quisiera saber, o mejor dicho, que les pueda dejar un mensaje a toda la ciudadanía para que se informe y realmente busque un interés acerca de este tema del alza del pasaje, porque a la final nos va a perjudicar. Si se incrementa el pasaje, todos vamos a salir perjudicados. Usted lo menciona y es verdad, muchas personas toman no solo una línea de bus, sino a veces en el día toman de 3 buses para llegar a su hogar, a su destino de trabajo. Entonces, esto, aunque muchas personas dicen, no, pero es un incremento de pocos centavos, no es así. A la final todo esto va sumando, va contando, y las personas no van a tener los recursos necesarios para poder pagar el alza de pasaje que se quería tener ya en la ciudadanía. Ustedes multiplican 10 centavos por 1.000 para redondear las cifras, por 3.000, por 365 días y por 10 años estamos hablando de miles de millones de dólares, miles de millones. Esto no es un tema de pocos centavos, aquí hay poderosos intereses económicos en este tema y entonces se van a ir con todo, arrasando con todo
para precautelar sus intereses económicos en este tema. De tal manera que las personas tienen el derecho de conocer si se van a llevar miles de millones. ¿Cómo es esto? ¿Con qué sustentos? ¿Y qué afectación va a tener? Porque la tarifa de transporte público tiene que tener un componente de convicción social y sobre todo en las condiciones actuales. De tal manera que sí, está bien, si es necesario hacer un ajuste tarifario, que se lo haga, que se garantice el buen servicio, que se garantice la seguridad, que se garantice todos los componentes que tienen los temas de tecnología. Y aquí me recuerdo algo. En ninguna parte de los documentos para el incremento de la tarifa se topa la evasión y el fraude. ¿Y qué es la evasión y el fraude? Es aquel ingreso que se pierde, que no se registra, porque un usuario, una persona, ingresa al sistema sin pagar. Pero esto es un porcentaje bien pequeño. El fraude es lo que se roban entre ellos, el chofer del bus, el controlador del bus y el propio dueño del bus, que solo para dar un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, me ingresa $500 diarios. Muy bien. Si vos me entregas $400, ya lo demás haz lo que te dé la gana. Es decir, se roba, porque él sabe que son 500, ¿no? Y entonces ahí vienen los grandes correteos, ¿no? Aquel par de buses que va caminando a velocidades inverosímiles y uno de ellos va atropellando al ciclista y se queda desbaratado por ahí. Ese correteo debía haberse solucionado hace 20 años. Con la caja común, los operadores nunca han querido cumplir porque no querían que se sepa la verdad de sus ingresos. Yo quisiera saber y quisiera pedir al SRI, a lo mejor es una gran idea, se me está ocurriendo en este momento, pedir al SRI que se nos entregue qué monto de impuestos paga cada uno de estos operadores de transporte público, porque han renovado más del 50% de la flota. Y es otro tema que quiero comentarles, que ya para de una vez por todas ustedes vean esta barbaridad. El estudio determina que el día en que se suba la tarifa, que es a finales del mes de enero, de este próximo mes, en 30 días, se va a subir la tarifa, según la ordenanza. Ese día se va a renovar toda la flota del transporte urbano de Quito, es decir, 3.000 buses. Entonces yo hago la pregunta, si se va a renovar la flota según el estudio, según la tasa interna del retorno, según la utilidad que ellos ponen ahí, ¿no? El día en que se sube la tarifa, entonces debe ser que ya cotizaron, ya aprobaron, ya tienen el financiamiento de más de 450 millones de dólares, que ellos tienen que poner más o menos 150 millones que tienen el efectivo, ¿no? Que ya han mandado a fabricar a las fábricas del mundo 3.000 buses, ¿no? Que dicho sea de paso, 100 unidades se pueden fabricar en 6 meses en una planta de producción en línea, ¿no? Que ya se han construido los 3.000 buses, que ya se han embarcado, que ya han transitado en los océanos del mundo, que han sido desaduanizados y que están en casi 100 kilómetros de distancia, 3.000 buses nuevos parqueados para que el día que se sube la tarifa entren a circulación esas nuevas unidades. ¿Ustedes podrían creer eso? Si pone solamente 10% renovación anual, el TIR, la utilidad sube estrepitosamente. Esta no es la tarifa que debe tener Quito. Y la veeduría va a ser contundente. Si mañana el juez nos da la razón, estoy seguro que el municipio apela y se irá a un tribunal de alzada. Si es que por alguna consideración no consentida, porque la contundente documentación que entregaremos así lo establece, el juez nos niega la acción de protección, apelamos de ese momento, estamos listos. Iremos desglosando día a día todo este mare magnum que ha representado que el municipio de Quito, que tiene corrupción, lo más corrupto es la movilidad. Y si no, que le pregunten al señor Tapia,
que fue el que compró las unidades del Trole en Colombia, y que le pregunten qué pasó con los permisos operacionales de los taxis, implicó 120 millones, y que le pregunten dónde está escondido, huido del país. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Creo que este tema abarca para que podamos hablar más tiempo, ¿no? Pero acá el tiempo es muy corto. Esperamos tener en una próxima ocasión también para seguir hablando sobre este tema del transporte que aqueja a la mayoría de la ciudad, bien o mal, todos a un momento del día o de la semana tomamos un bus. Nos hemos quejado por muchísimos años el tema del maltrato que recibe el usuario en las unidades de bus. Si bien es cierto, es un trabajo, pero nosotros también estamos dando, no es que es algo gratis. Entonces nosotros creo que también la ciudadanía en general se merece respeto y creo que se debe priorizar ciertas cuestiones antes de empezar a una alza del pasaje. Muchísimas gracias, esperamos tener una próxima oportunidad. De parte de todos los que hacemos voces en cabina, le agradecemos un montón, ingeniero Oscar. A todos ustedes un feliz año. Y a los que nos escuchan y nos ven, tengamos fe, esperanza y miremos el futuro. Tenemos que arreglarle al país. Y ustedes, los jóvenes, la esperanza del país, tienen que aportar a plenitud a este proceso. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.